Bueno, ahora vamos a ver lo que son lechos fluidizados, que también pertenece a la unidad 3. El movimiento de una partícula a través de un fluido requiere de una fuerza externa que actúe sobre la partícula. Sobre esa partícula actúan tres fuerzas. La fuerza externa, que puede ser gravitacional o centrífuga, la fuerza de flotación, que es paralela a la fuerza externa, pero de sentido contrario, y la fuerza de rozamiento que aparece cuando hay un movimiento relativo entre la partícula y el fluido. Existen diferentes tipos de fluidización en lechos. En un lecho empacado con partículas pequeñas, cuando un fluido, vamos a ir a la, perdón, ahí vamos. Cuando un fluido está en contacto con partículas, digamos, atraviesa las partículas y estas obviamente son empujadas hacia arriba, y el lecho se expande y se fluidifica, ¿sí? El primer ejemplo sería el del lecho fijo que hemos estado viendo en el video anterior. Cuando la velocidad del gas de fluidización es muy baja, no puede contrarrestar ese peso de las partículas y el lecho se comporta como un lecho fijo, porque no se expande. Pero hay una cierta velocidad mínima de fluidización que en algún momento se calcula dentro del libro, la podemos ver, no me acuerdo cuál es el número de ejemplo, bueno, ya ahí lo busco. Es el ejemplo 3.16, que allí se calcula cuál es la velocidad mínima de fluidización, es decir, cuál es la velocidad a la cual debe venir el fluido para que produzca esta expansión en el lecho. En este proceso de fluidización de partículas, la velocidad obviamente del fluido aumenta y el lecho comienza a expandirse y permanece homogéneo un periodo de tiempo. Cuando estas partículas se separan cada vez más, el movimiento de las partículas se hace cada vez más rápido. Entonces la densidad promedio del lecho a una velocidad dada es la misma en todas las regiones. Por ejemplo, uno de los ejemplos de esta fluidización de partículas puede ser la desintegración catalítica, la fluidización con gases, y bueno, y este tipo de fluidización es muy deseable cuando se promueve un contacto mínimo un contacto íntimo entre el gas y los sólidos. Cuando hay vamos a seguir así. Entonces, dijimos, uy, están dando mal esto. Bueno, cuando tenemos una mínima fluidización, existe entonces, como dijimos, una velocidad mínima de fluidización a partir del cual el lecho comienza a expandirse, las partículas comienzan a tomar distancias unas de otras, y hay dos tipos de lecho fluidizado. Cuando hay una fluidización homogénea, que es cuando dijimos que nosotros encontramos una densidad similar en todas partes, bueno, y esto se llama smooth fluidization, o sea, fluidización suave. Entonces, hay una cantidad, digamos, una altura que tiene el lecho, que es L sub F, y eso tiene que ver, digamos, directamente con la densidad de las partículas, perdón, la densidad del lecho. También está, esto es el lecho fluidizado homogéneo. También está la fluidización con burbujeo o fluidización burbujeante, en donde hay una canalización del gas. Fíjense que ahí vemos unas zonas más blancas, que es donde no hay partículas, sino que mayoritariamente es gas. Y hay una canalización del gas, una confluencia del gas en ciertas zonas.
que es cuando, digamos, la velocidad se aumenta por sobre la mínima fluidización y no se expande tanto, ¿sí? Esto es un bajo porcentaje, digamos, del gas atraviesa los espacios entre las partículas individuales, y, por ejemplo, algunos lechos, como por ejemplo los lechos de arena y los lechos de perlas de vidrio, tienen este comportamiento. Entonces, casi todo el gas está transportado a lo largo del lecho como burbujas, y no hay un contacto homogéneo entre el gas y las partículas, como pueden verse, comparado, digamos, con la fluidización homogénea, en la que todas las partículas están, digamos, rodeadas de, entre comillas, la misma cantidad de gas. Entonces, el contacto en el lecho fluidizado homogéneo es mucho mejor que el lecho fluidizado con burbujea. Y bueno, puede haber diferentes tipos de lecho fluidizado, puede haber sin arrastre o con arrastre. Acá en este lecho fluidizado burbujeante, si hay partículas pequeñas, digamos, que pueden, digamos, estas burbujas pueden coalescer y crecer a medida que ascienden del lecho, y eventualmente pueden ser lo suficientemente grandes que generen un arrastre. A ver, perdón. Vamos de vuelta. Ahí está. Entonces, estas burbujas pueden coalescer, digamos, chocarse entre sí y hacer que estas burbujas crezcan y se expandan a lo largo del lecho. Entonces, si se trata de partículas pequeñas, fluyen hacia abajo en las cercanías de la pared, alrededor de los paquetes de gas que ascienden, y esto se llama axial slugs. ¿Sí? También puede pasar que si las partículas son muy grandes y se forman burbujas tan grandes como que llegan hacia los costados, digamos, del lecho, entonces las partículas más grandes pueden crecer, digamos, caer hacia abajo, digamos, caer a través de la burbuja, ¿sí? Entonces acá aparece como un flujo pistón, porque fíjense que los flujos pistones se caracterizan por ser cosas, digamos, pistones, propiamente dicho, como los pistones los pistones del auto, del motor del auto. Bueno, fíjense que esto podría ser perfectamente identificado como un frente, digamos, completamente conteniendo gas, digamos, un frente de gas que va empujando todas estas partículas que quedan arriba. Entonces, si las partículas son lo suficientemente grandes y el lecho dice que queda debajo de una burbuja empujado como un pistón, estos se llaman flat slugs. O sea que hay un pequeño arrastre, puede haber arrastre de partículas, tanto como el axial slugs como los flat slugs, pero es mínimo, digamos. Acá no me acuerdo qué era. Bueno, no, eso solamente, digamos, con los axial slugs y los flat slugs, porque acá, digamos que las partículas caen alrededor, digamos, de estas burbujas de aire, y acá caen a través de esta burbuja de aire, que las burbujas de aire son tan grandes que caen a través, y también tiene que ver con el tamaño de las partículas. Y bueno, y también está el lecho fluidizado con arrastre, que es cuando se supera la velocidad terminal de las partículas y hay una fluidización turbulenta. Fíjense que que no están muy bien determinadas las burbujas, y hay arrastre. ¿Qué significa arrastre? Significa que el gas se lleva el material particulado
y las burbujas conservan, digamos, un movimiento turbulento, no se notan perfectamente las burbujas, sino que hay como una mezcla de burbujas alargadas, y la superficie superior del lecho se desdibuja porque comienza a haber arrastre de partículas. Y acá, si la velocidad se aumenta más aún, los sólidos son arrastrados fuera del lecho y existe un transporte neumático. ¿Cuáles son las ventajas del lecho fluidizado? Bueno, las ventajas del lecho fluidizado es que todo el lecho se comporta como un líquido, y no es solamente un líquido, sino que hay un fluido, que es el gas, y un sólido, que es el sólido, ¿no? El sólido particulado. Entonces, al haber un comportamiento como líquido, nosotros podemos manejar los coeficientes de transferencia, porque bueno, hay una agitación presente que nos estaría asegurando una isotermicidad, es decir, una distribución de temperatura a lo largo del lecho completamente homogénea, y adicionalmente hay un excelente contacto entre el fluido y el sólido, y eso es decir que puede aumentar el coeficiente de transferencia de materia y el coeficiente de transferencia de calor. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que bueno, que puede haber una erosión producida por los sólidos, también una pérdida de sólidos cuando chocan entre sí y se desgranan. Esas son las pérdidas de sólidos por atrición, es decir, se forman particulitas de los sólidos más grandes, se forman particulitas que obviamente son pérdidas, ¿no? Porque probablemente sean arrastradas con el fluido. Y también hay una extrema dificultad en predecir el flujo de gas, por eso es tan importante que podamos llegar a determinar cuál es la velocidad mínima de fluidización, y también manejar muy bien la caída de presión atrás del lecho. Entonces, ¿cuál es la tarea para el hogar con respecto a este tema? Buscar sobre lechos fluidizados en la industria minera. Un tip: Dor Oliver utilizó procesos de fluidización para usarlos en la industria del petróleo. También durante la tostación de la pirita se utiliza un lecho fluidizado que se llama Fluosolids en 1948, y bueno, este mismo sistema es aplicado para obtener dióxido de azufre desde la tostación de menas sulfuradas, y adicionalmente Dor Oliver fue pionero en el uso de lechos fluidizados para secado de polvos y para la calcinación de piedra caliza. Entonces, tarea para el hogar: ahí está la bibliografía que utilizamos, Mackay, Giancoplis. Tarea para el hogar entonces: buscar sobre lechos fluidizados en la industria minera.